Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos estén viendo en esta nueva entrevista del día de hoy. Yo soy Paola y estoy con Ingrid y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que lamentablemente no es tan tratado por algunos medios o por algunas colectivas, pero que es sumamente importante y es sobre la violencia discursiva. Para este tema nos acompaña alguien especialista que nos sepa decir bien. Ella es Ariadna Razo, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Y pues muchísimas gracias que nos hayas dado un espacio en tu agenda para hablar de este tema que es súper importante además porque nos empapa en todos lados, ¿no? Entonces me gustaría empezar haciéndote una pregunta que pareciera obvia, pero como para ponernos en el mismo canal. ¿Qué es la violencia discursiva? Así, tal cual. Bueno, gracias a Paola y a Ingrid por la invitación para hablar de este tema. Y para entrar en materia, la violencia discursiva primero habría que decir que discurso es lo que hacemos todos los días cuando hablamos. Cuando uno habla de discurso, uno siempre piensa en el discurso político. Este mensaje muy estructurado, muy elaborado, donde de repente un político se para y te habla sobre un tema en particular. Y la realidad es que no, la realidad es que nosotros somos seres discursivos, que todos los días la forma en la que hablamos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que nosotros inclusive escribimos o nos presentamos en nuestras redes sociales, es un discurso que hacemos acerca de nosotros. Así nos presentamos al mundo, ¿no? Entonces, si partimos de esta introducción, entonces todos somos seres discursivos que todo el día en todo momento estamos emitiendo discursos acerca de nuestra persona, acerca de lo que pensamos, acerca de lo que creemos, y obviamente esto también nos lleva acerca de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, el problema de la violencia discursiva y que la violencia discursiva es cuando tú, a partir de tus palabras, te relacionas con los otros, pero a veces descalificando, ya puede ser desde su aspecto físico hasta cuestiones emocionales o cuestiones laborales. Son a veces de repente señalamientos o palabras sutiles o comentarios que parecían inofensivos o inclusive chistes o inclusive bromas, pero que en la realidad están descalificando a alguien o lo están minimizando. Pero como es a veces algo tan normalizado, pareciera que no es tan grave. Y se nos olvida que finalmente nosotros somos una construcción discursiva y que de repente las palabras con las que te califican o la forma como se refieren a tu persona sí impacta en esa inclusive imagen que tiene de ti mismo ante los demás. Entonces, si te viven descalificándote o diciéndote cosas realmente groseras, agresivas, tú también te vas construyendo a partir de ese discurso una percepción y una imagen de ti misma. Entonces, me parece que sí es importante tomar en cuenta que si al final del día somos seres discursivos y nosotros nos construimos a partir de un mensaje a través de las palabras, sí vale la pena reflexionar a través de qué palabras, de qué enunciados y de qué mensajes nos estamos construyendo nosotros y los demás nos construyen a nosotros mismos a partir de eso. Claro. Y entonces, partiendo de esto, ¿de qué forma la violencia discursiva afirma o reafirma la violencia machista que existe en contra de las mujeres? Que es como justo el tema que venimos a tratar aquí en Desvergonzadas. Esto que preguntas es bien importante. Vamos un paso para que piensa o los atributos de una mujer o cómo debe ser una mujer. Identifiquemos las palabras con las cuales generalmente nos describen. Seres frágiles, amorosos, nobles, la belleza de la creación. Si te das cuenta desde ese ya discurso, y aunque no es agresivo, ya te están construyendo una imagen del rol que debería de esa mujer frágil, amorosa, cuidadora, desprendida, generosa. Pues si nos vamos a esos discursos del Día de la Mujer, del 10 de mayo, del Día del Amor y la Amistad, cualquiera de estos discursos que te construyen a ti como un rol femenino,
aunque no sea agresivo, te está calificando y te está dando ciertos atributos. Por el lado contrario, cuando eres mujer y te quieren descalificar, también hay que ver a partir de qué selección de palabras califican tu comportamiento. Es que es una mujer fácil, es que es agresiva, es que no se sabe controlar, es que tiene muy mal temperamento, es que es egoísta. Entonces, esta selección de palabras que se hacen para calificarte de manera positiva o de manera negativa son etiquetas que te ponen desde el discurso y entonces obviamente es una construcción que a veces es más masculina que femenina. Porque claro, si tú creces con esos dos referentes, pero no te reconoces de ninguno de los dos, tú como mujer te empiezas a tener conflictos. Pues yo no soy tan amorosa, o yo no soy tan desprendida, o yo no me siento tan maternal. Y por el otro lado yo no siento que sea agresiva, yo siento que lo que digo es mi punto de vista y es tan válido como el de cualquier compañero. O yo siento que tengo el derecho de expresarme de una manera abierta, franca y directa, y que no por eso soy histérica o estoy enojada. Entonces, es como un doble juego donde esta construcción te hace asumir un rol que a veces no te acomoda. Y desde ahí empezamos a ver que hay cierta violencia a partir de estas palabras. Eso por un lado, que me parece que es bastante peligroso. Por el otro, en los ámbitos de trabajo o en muchos, inclusive en los ámbitos familiares, que es el primero en el que tú te desarrollas, estas pequeñas calificaciones y etiquetas que son muy sutiles y que te empiezan a descalificar, ¿no? Es que es mujer y a lo mejor no va a poder. O es que es media tonta. O es que pues, las niñas no sirven para eso. Entonces, desde ahí también tú empiezas a ver cómo desde tu círculo más cercano te empiezan a etiquetar las actividades y te dejan desarrollar de repente una personalidad propia que no esté encasillada fuera de estas dos dimensiones, que además son totalmente polarizadas. O eres buena, buena, o eres mala, mala, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que a veces no hemos reparado, como si hay un grado de violencia, si hay una etiqueta que tienes que asumir porque te la adjudican y que de repente nadar entre estos dos caminos que son los que quedan muy marcados y que son los más visibles, te cuesta mucho trabajo. Y entonces viene una serie de descalificaciones que tú de repente pensarías que no es para tanto, ¿no? Entonces no tampoco te puedes quejar cuando te ponen en una etiqueta porque entonces viene la descalificación de no es para tanto. Claro, sí, o sea, como si estuvieras exagerando porque ya te acomodaron en un círculo, dentro de esta sociedad ya te acomodaron en una posición en donde te tienes que comportar de tal o cual forma, ¿no? Como decías, o buena, buena, o mala, mala, o santa o puta, ¿no? Que es lo que hace un poco las historias bíblicas, ¿no? Así te colocan también, ¿no? Y bueno, también dentro de estos discursos, el silencio puede ser tomado como una estrategia discursiva, ¿no? El silencio y la indiferencia que muchas personas tienden ante diversas situaciones que atacan a las mujeres. Y es ahí donde se da el famoso llamado pacto patriarcal, ¿no? Que pareciera que este pacto patriarcal está reafirmando este discurso en contra de, pues, de nosotras, bueno, que nos termina afectando. Entonces, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque muchas veces los hombres dicen, no, pero es que yo no agredo a las mujeres, es que yo nunca le he hecho nada a ninguna mujer, nunca le he pegado, pero utilizan frases como, a la mujer no hay que entenderla, solo quererla, ¿no? Y como que no entienden que está escondido dentro de esa frase, ¿no? Las mujeres son la cosa más bella de esta creación y hay que amarlas, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué manera se puede como ir cambiando? O sea, que los hombres entiendan que el pacto patriarcal sí existe y cómo lo vamos a ir como desmontando para seguir para dejar de seguir reproduciendo estas narrativas y discursos pues violentos en contra de nosotras. Yo aquí sí voy a hablar desde mi experiencia. Me parece que sí es necesario con tus seres cercanos, amigos, familiares, inclusive con tus compañeros de trabajo, cuando tú escuchas estas agresiones, que pueden ser mínimas desde la calificación de cómo vas vestida o de repente señalamientos que no tienen nada que ver con tu desempeño laboral
o agresiones directas, sí poner un alto y explicar. El problema, me parece, es que a veces, yo insisto, somos una sociedad que tiene muy normalizados ciertos comportamientos. Y al tenerlos tan normalizados, pensamos que son inofensivos. Pongámonos a pensar el famoso grito en el estadio de fútbol de puto, ¿no? Por ejemplo, eso es violencia discursiva. Claro. Perdón, o sea, estás agrediendo al otro, ¿no? Pero es tan normal y tan jocoso en un contexto deportivo que todo el mundo dice, es que no es para tanto, y así somos los mexicanos. O sea, y de repente es broma y es juego gritarle puto al de enfrente. Entonces, ahí es donde empiezas a identificar que lo tienen tan normalizado, porque no O las dudo que porras. también en el estadio, exactamente, no, y lo tienen tan normalizado que tampoco no dudo que las chavas que de repente también están en el estadio, también lo griten, Sí. ¿sabes? Hay una porra Entonces, que a mí me sorprende mucho que dicen, este no es un equipo, es una puta de cabaret, ¿no? Y todo el mundo lo canta. exacto, entonces ya lo ven tan normal que pareciera que las palabras no tienen un significado, no tienen una connotación. Entonces yo lo que siempre digo, las palabras no son asépticas. Si te dicen tonta, no es menos doloroso que si te dicen pendeja, por ejemplo. Finalmente es una agresión. Pero los tienen tan normalizado que entonces no es para tanto o así como que era broma. Porque ese es el otro, de repente el otro camino, ¿no? Ah, es que era un chiste, era una broma. No te lo tomes tan en serio. No te claves, es un chiste. Ajá, y entonces habría que preguntarnos de qué nos reímos. Ujú. Entonces yo lo que sí considero es que hay que hacer ver que hay un nivel de agresión en las palabras que tú estás diciendo. Y que si eso te incomoda y no te hace sentir bien, tienen que aprender a dirigirse hacia ti de otra manera o establecer otra clase de relación verbal o discursiva contigo. Me parece que la manera más fácil es como que de repente sí es tranquilizarnos y explicar. Y habrá gente que de repente en este sano intercambio de ideas entienda que sí efectivamente es una agresión y que tendremos que replantearnos una serie de relaciones a partir de cómo nos expresamos con los demás. Y así solamente empezamos a desmontar. Como mujeres también a nosotros nos cuesta trabajo y hay que asumirlo. Nosotros también a veces hacemos comentarios fuera de lugar. Y yo agradezco a mis compañeras feministas que de repente cuando hago un comentario y que ni siquiera tú te das cuenta, te percatas de que tú también estás calificando o haciendo un comentario que no tiene razón de ser, amorosamente te pongan un alto y te digan, mira, es que eso que tú dices es lo que generalmente nosotros decimos, hemos dicho históricamente o hacemos esa clase de comentarios, pero hay que repensar esa frase porque y cuando te dan la explicación y el contexto, también a ti te mueven y te colocan en un lugar diferente. Sí. Y entonces es cuando tienes la capacidad de reflexionar que dices, ah, caray, pues no lo había pensado desde ese punto de vista y pues tiene razón, ¿no? Finalmente puedo decir lo que pienso, lo que siento, pero no tendría por qué calificar o utilizar esas palabras. Si reflexionan mucho desde el lenguaje, yo creo que al final del día tienes la capacidad de decir las cosas que quieres, pero con una selección mucho más adecuada de las palabras y sin necesidad de ofender. Ahora bien, también habría que ponerse a pensar dentro de esta violencia discursiva sobre qué hablamos, porque tampoco estamos calificados o habilitados como para estarle hablando al otro. Tú no tienes que calificar el aspecto físico de una persona, por ejemplo, y el hacerlo y ese es un acto de violencia. Por muy sutil que lo hagas o por muy amoroso que lo hagas, pues no tienes por qué decirle, y sobre todo a las mujeres, eh, cómo van vestidas o cómo se arreglan, no tienes por qué calificar. Entonces, desde ahí también empezar a reflexionar, no solamente las palabras, sino a qué nos referimos cuando interactuamos con las mujeres y con los hombres, porque es exactamente lo mismo. Y tomar en cuenta que hay temas que simple y sencillamente no me competen, que no tendría por qué expresarlos. Otro ejemplo que es muy evidente en el caso sobre todo de las mujeres. En los ámbitos laborales es muy común que a las mujeres se nos señale la forma en la que nos arreglamos, la forma en la que nos vestimos y a veces la forma en la que nos expresamos. Y a los hombres no.
O sea, difícilmente a un hombre lo van a calificar en su desempeño laboral por estos factores. Y lo que me he dado cuenta, sobre todo con mujeres, es que tú puedes tener un excelente desempeño laboral, pero si eres una persona que tiene que dar la cara o que tiene ciertas actividades donde hay un nivel de relaciones públicas, sí te van a hacer estos señalamientos, ¿no? Desde cómo te peinas hasta cómo te vistes o cómo hablas, o por qué no sonríes más, o por qué no eres más desenvuelta. Entonces, desde el discurso te están señalando cómo debe ser, aunque no te califiquen tu desarrollo profesional, que es, eres responsable, sacas la chamba, Eres haces muy buenos propositiva. proyectos, eres propositiva, eres resolutiva, yo te sugiero que te peines, o yo te sugiero que uses esta clase de ropa, y tú dices, entonces, me parece que esto de la violencia discursiva, o sea, sí es un telón de fondo que te permite analizar un montón de interacciones, ¿no? Sí. Sí, sí, y justamente como esta violencia discursiva pues también es replicada por los medios de comunicación, ¿no? O sea, lo vemos justo en la vestimenta, ¿no? Las mujeres que aparecen a cuadro, pues vestido, tacones, peinadas, maquilladas, ¿no? Y así es como te tienes que ver Escote. tú. Escote, claro, sí. Es como ay, ¿por qué tú no vas a trabajar así? Pues sí, güey, si me voy a trabajar así, ¿sabes cuántas personas van a estar molestando en el transporte público? Y aún así, o sea, es como de, pues si a mí no me gusta vestirme así, si yo no me siento cómoda, pero es como de seguir como con estos roles de así es como te tienes que ver, ¿no? Entonces, justo pensándolo y trayéndolo a esta parte un poco más mediática, ¿de qué manera, o sea, desde los medios, se podría modificar esto? O sea, también en la creación de contenidos, tanto pues en medios tradicionales como en nuevos medios, ¿no? Porque justo hablaba con Ingrid cuando estábamos preparando esta entrevista de que pues es que nos quejábamos que de Televisa y TV Azteca y lo que te dan, pero es que si te das cuenta, TikTok y YouTube sigue siendo lo mismo. Entonces tú te preguntas, ¿realmente, o sea, cuál es el problema? ¿Son las audiencias? ¿O son los que crean los contenidos? ¿O qué está pasando? ¿O de plano ya nos hemos acostumbrado a consumir un contenido tan basura, tan chatarra, que es tan fácil de digerir, que por eso está funcionando? Pero pues no nos damos cuenta de cómo nos sigue afectando y sigue replicando estas formas de violencia, ¿no? Desde el punto de presentar a una mujer, ya sea que va a dar las noticias y que la tienes que poner en minifalda para dar los deportes, porque obviamente los hombres no te toman en cuenta cuando eres mujer y quieres hablar de deportes porque asumen que no sabes nada y ha pasado con varias periodistas, ¿no? Un caso muy sonado fue de Ines Sainz, cuando fue, creo que en un Super Bowl, creo que los mismos jugadores la abucharon y no querían que ella, porque ellos piensan en su mentalidad machirula, que por ser mujer no sabes de fútbol, ¿no? Y que nada más estás ahí por bonita, ¿no? Pero hay mujeres que no, o sea, el hecho de que seas bonita no está peleado con el hecho de que sepas o no sepas, ¿no? Y también desde cómo presentas una noticia cuando tiene que ver con violencia machista, ¿no? De esta revictimización que utilizas en este discurso. Entonces, ¿de qué, o sea, son muchísimas cosas, lo sé, pero de qué manera se puede como cambiar este discurso machista que sigue alimentando esta violencia discursiva dentro de estos, pues, medios tradicionales y nuevos medios? Esto que tú preguntas es bien interesante porque yo creo que la muestra más visible de todos estos fenómenos obviamente son en los generadores de contenido. Uno, tradicionalmente en la televisión, no necesariamente las mujeres que salen a cuadro, no quiero descalificar a nadie, pero sí hay que decirlo, no necesariamente son mujeres que están formadas dentro del periodismo o una carrera similar. Eso hay que decirlo, sin ánimo de descalificar a nadie. No tienen una formación, digamos que en periodismo o algo similar. Muchas de ellas son o exmodelos o edecanes, porque obviamente lo que quieren los medios es que las mujeres que salgan a cuadro sean mujeres que cumplan con ciertas características físicas. Casualmente los hombres no, eso hay que decirlo, porque sí, porque cuántos de las personas que reportean o que son cronistas de deportes son personas que son hombres que no son para nada Guapos, ¿no? atléticos. Uh-huh. Independientemente de que sean guapos o no, ni siquiera son atléticos, o sea, es gente que a veces está inclusive pasada de peso y tú dices, Sí. bueno, y ese es el que da deportes. Pues para los hombres no es claro, para los hombres no es condición, para las mujeres sí.
Yo he tenido experiencias de compañeras muy queridas que cubren deportes, y en el caso de una de ellas, que era inclusive jefa de información, por ejemplo, le dijo su jefe directamente: sabes mucho de deportes, te desenvuelves bien, etc., etc., pero necesito que bajes de peso, te cortes el cabello y te lo alicies. Y entonces sí, claro, porque, o sea, nosotros tenemos cierto estereotipo o cierto tipo que tiene que salir a cuadro. Ella lo hizo, se dio cuenta que esa no era la felicidad y se bajó de ese tren, porque la verdad la exigencia física es mucho más para las mujeres que para los hombres. Siempre. Entonces, claro, entonces estamos acostumbrados que las mujeres que salen a cuadro deben de cumplir con ciertos requisitos. Ok. Entonces digamos que ya es una especie como de consumo permanente que tú tienes con esos estereotipos. Y el otro gran estereotipo, por ejemplo, también es el de la chica del clima. Chicas muy guapas que salen a cuadro, con muy bonita figura, en ropa muy pegadita y haces muy corta para darte clima. Hace algunos años fue nota que la chica del clima en un noticiero de, no recuerdo si era de Colombia, me parece que sí, era una investigadora que salía con traje sastre, de cabello cortito, y que era totalmente diferente al estereotipo de lo que generalmente solemos saber como la chica del clima. Porque ella, investigadora, trabaja, me parece que en un instituto de meteorología, y sí. Y entonces, pues ella desde ahí daba el clima y explicaba y demás, y era muy interesante. Entonces a todo el mundo le llamó la atención, porque en el resto de los noticieros, la chica del clima era generalmente una edecán o una modelo, y ella era una investigadora hablando del tema y que era sumamente interesante. Entonces, para amarrar estos dos puntos, me parece que sí valdría la pena reeducar a las audiencias. Si tú nada más les vas a dar a consumir ciertos roles y estereotipos, a eso te acostumbras. Si tú la apuestas a que más vale la información, el contexto y la explicación, y lo enriqueces, la gente te va a pedir más y te va a pedir otra cosa, y eso hay que apostarle. Muchos de los generadores de contenido en TikTok, bueno, en TikTok es lo más visible, y en YouTube, porque finalmente eso es parte de video, a veces en Facebook, a veces es gente que no necesariamente casa con los estereotipos, pero sus explicaciones y su contenido son mucho más valiosos. En el caso de TikTok, por ejemplo, me llamó la atención de alguien que está un poco pasado de peso, que es ingeniero en alimentos, pero te hace muy buenas explicaciones, desde las propiedades de los alimentos hasta cómo se conservan, explicaciones químicas, etc., etc. Y no faltó quien le hiciera un comentario, es un chavo, y no faltó quien le hiciera el comentario de cómo se atrevía a hacer, a dar esas explicaciones estando pasado de peso. Y entonces te pones a pensar que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el chavo muy amablemente retomó ese comentario y explicó: oye, pues yo tengo cierta condición, estoy trabajando, me estoy asesorando con un nutriólogo, pero se me hace totalmente fuera de lugar tu comentario acerca de mi contenido. Yo soy ingeniero en alimentos y estoy hablando de otras cosas. Pero bueno, y gracias por comentar, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo mismo, violencia discursiva. Si se supone que tú estás consumiendo un contenido, ¿por qué estás haciendo un comentario fuera del lugar, calificando o haciéndole ver a la otra persona algo de su aspecto físico? Entonces, sí me parece que es necesario que lo repensemos todos como sociedad, estos temas y estos comentarios, pero sobre todo que también como audiencia nos volvamos más exigentes en qué consumimos. Finalmente hay gente que no le interesa consumir contenido duro e informativo, y eso también hay que asumirlo, y se va a ir por el entretenimiento. Y también aquí, ojo, no porque te vayas por el entretenimiento forzosamente tienes que consumir cosas chafas, pero es educar mucho a las audiencias. Es un poco como, yo hago ese ejercicio con mis alumnos, ¿no? O sea, finalmente, si tú te formas dentro del área de comunicación, sí estás obligado hasta cierto punto de consumir muchas cosas. Lo que no puede ser es un consumidor pasivo, tienes que ser un consumidor crítico y reflexionar desde qué es lo que te están presentando, cómo te lo presentan, inclusive cómo hablan al respecto. Claro, claro. Sí, o sea, comenzar a exigirle más, ¿no?
a los creadores de contenido y también entender que aquí hay un problema porque la mayoría de los creadores de contenido, las personas que toman las decisiones son hombres. Entonces ellos, pues como hombres, dicen, no, yo voy a seguir poniendo aquí a las mujeres, ¿no? Yo tenía un maestro en la universidad que hacía ese comentario de ponen piernudas y pues es un comentario muy violento, pero es que es cierto, es lo que quieren porque pareciera que es lo que vende, ¿no? Y eso por un lado, pero también en esos discursos que justamente son escritos por hombres, ¿no? Sí. Es que por eso les decía, esta es la importancia de reflexionar acerca de la violencia discursiva. Eso que tú mencionas, Ingrid, también es muy importante. Y lo digo desde la experiencia y la formación que es de ciencias de la comunicación. Te vuelves más consciente de las palabras que utilizas para construir un hecho noticioso. Claro. Y las feministas nos los han hecho ver, ¿no? O sea, tú como desde el discurso revictimizas de nuevo a una mujer que ya fue agredida. Y entonces ver los titulares y ver las cabezas y ves cómo construyes la nota y entonces tú ya cada vez te tienes que sensibilizar más, pero también tienes que entrenar y tienes que aprender y te tienes que asesorar. Y eso es lo mejor que puedes hacer cuando vas a tratar este tipo de temas, justamente para evitar desde el discurso deslindar al agresor de la situación. En el caso de México es muy doloroso porque generalmente los titulares es de la chica estaba en una fiesta a las 2 de la mañana. O sea, siempre a la que señalan es a la chava. Sí, sí. Y siempre el señalamiento es hacia ella, nunca es no importa en dónde estaba ni a qué hora era un grupo de hombres que empezó a acosar a las chicas del lugar. Nunca vamos a leer eso porque siempre el señalamiento es hacia ellas. Súper violento además, pero bueno. Claro. Pues sí, yo creo que nos queda de tarea como ser más selectivas en cómo nos expresamos, de qué queremos hablar, de qué queremos opinar. Y por otro lado, ser más exigentes en lo que consumimos, justo para no seguir replicando estos. Pues muchísimas gracias, Ariadna. Nos enriqueció mucho esta plática. La verdad es que sí es un tema que incluso hasta es como un poco difícil de hablar, ¿no? Porque está en todos lados, pero justo por eso mismo pareciera que no existe. Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieren agregar algo, si te podamos seguirnos en redes o algo así como para tener ahí contacto. Pues mis redes en Twitter me encuentran como Ariadna Razo S, en Facebook Ariadna Razo. Y pues al contrario, agradecerles tanto a ti, Paola, como a ti, Ingrid, esta invitación para charlar. Sí, efectivamente, el problema con este tema es que es tan cotidiano que parece que o sea, es tan cotidiano más bien que no lo percibimos, pero ya cuando te pones a pensar acerca de tu relación a partir del discurso en todos los niveles de cómo te desenvuelves de manera cotidiana, me parece que es una oportunidad bien fuerte como para reflexionar desde en qué lugar me pongo desde el discurso y desde el discurso en qué lugar pongo a los demás. ¿Cuáles son las palabras que utilizo para referirme a qué cosas? Y realmente tengo que opinar de todo sin conocimiento de causa, tomando en cuenta que mis palabras sí tienen un efecto, mis palabras, tanto orales como escritas, tienen un efecto en la vida de las otras personas. Y yo creo que si reparáramos más en esto, yo no digo que sería una solución inmediata, pero sí por lo menos seríamos más contenidos y no estar opinando o diciendo cosas que están totalmente fuera de lugar y ponerte a pensar esto no suena chistoso, esto realmente es una agresión. O yo porque tendría que utilizar esta selección de palabras para calificar el desempeño de alguien cuando eso no tiene nada que ver. O porque de repente desde la práctica profesional, como es el caso del periodismo, ¿por qué poner en ese lugar a las mujeres, no? Entonces yo creo que es la invitación para pensarnos desde el discurso todos.
Sí, reflexionar para dejar de seguir replicando estos discursos que pues nos siguen colocando en una posición de vulnerabilidad y de opresión a nosotras como mujeres. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos vieron. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Desvergonzadas, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y pues a que nos comenten aquí abajito en los comentarios qué les pareció, qué agregarían, de qué otros temas quieren que hablemos aquí en Desvergonzadas. Y pues nos vemos la siguiente. Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias, Pau. Bye. Hasta luego. Bye.